Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les voy a contar el cuento de los hermanos Grimm que se llama Los tres pelos de oro del diablo. Y dice así: Hubo una vez una mujer pobre que dio a luz un hijito y como vino al mundo envuelto en una membrana de la suerte, se le predijo que a los 14 años se casaría con la hija del rey. Aconteció que al poco tiempo el rey fue de incógnito al pueblo donde vivían y al preguntarles a los vecinos qué había de nuevo le respondieron: Por estos días nació un niño envuelto en una membrana. Todos sabemos que en cualquier cosa que emprenda una persona así tendrá muy buena suerte. Y a él le han vaticinado que a los 14 años se casará con la hija del rey. El rey, que tenía corazón malvado y era enemigo de las profecías, fue a donde los padres del niño, los trató muy amablemente y les dijo: Ya que ustedes son pobres, cédanme a su hijo, que yo lo cuidaré. Al principio, ellos se negaron, pero como el extranjero les ofreció mucho por él, pensaron: el niño es un elegido de la suerte, y esto debe ser lo mejor para él. De manera que, al final, consintieron y le entregaron el bebé. El rey lo metió en una caja y se lo llevó en su caballo hasta que llegó a un río de aguas profundas. Entonces arrojó en él la caja, mientras pensaba: acabo de librar a mi hija de un pretendiente inesperado. Pero la caja no se hundió, sino que flotó como un barquito, y por si fuera poco, ni una sola gota de agua entró en ella. Flotando se alejó 2 leguas de la capital del reino, hasta llegar a un molino en cuya represa se detuvo. Un mozo que trabajaba en el molino y que gracias a Dios andaba por allí y la vio, la sacó con un garfio, creyendo que se encontraría en ella un gran tesoro. Pero al abrirla, lo que vio en su interior fue un hermoso niño, vivito y coleando. Lo llevó a donde los dueños del molino, que como no tenían hijos, se alegraron mucho y dijeron: Dios nos lo ha regalado. Cuidaron muy bien del bebito, que creció dueño de todas las virtudes. Resulta que en una ocasión en que había una tormenta y el rey andaba por esas comarcas, tuvo que refugiarse en el molino y al ver al muchacho les preguntó a los dueños si era su hijo. No, respondieron. Hace 14 años un mozo que trabajaba para nosotros lo encontró dentro de una caja que flotaba en la represa. Entonces el rey se dio cuenta de que se trataba nada más y nada menos del elegido de la suerte, que él mismo había arrojado al agua, y les dijo: Buenas gentes, ¿no podrá el muchacho llevarle una carta a la reina? Le pagaré 2 monedas de oro. Como ordene su majestad el rey, respondieron, y le ordenaron al muchacho que se preparara. Entonces el rey le escribió una carta a la reina en la que decía: Tan pronto llegue el portador de este escrito, debe dársele muerte y enterrársele. Esto debe hacerse antes de que yo regrese. El mozo se puso en camino con la carta, pero se perdió y al anochecer se halló en un inmenso bosque. En la oscuridad distinguió una lucecita, se dirigió hacia ella y llegó a una casita. Al entrar, vio a una vieja sentada junto al fuego y completamente sola. Ella se asustó al verlo y dijo: ¿De dónde vienes y para dónde vas? Vengo del molino, respondió él. Tengo que llevarle una carta a la reina, pero me perdí en el bosque y me gustaría pasar la noche aquí. Pobre muchacho, dijo la mujer, estás en una guarida de ladrones y si llegan a venir y te encuentran aquí, te matarán. Que venga quien sea, dijo el muchacho, no me da miedo. Estoy tan cansado que no puedo dar un paso más. Se estiró sobre un banco y se quedó dormido.
Al poco rato llegaron los ladrones y preguntaron furiosos qué hacía allí aquel extraño. «Ay», dijo la vieja, «es solo un niño inocente que se perdió en el bosque y lo dejé quedarse aquí por misericordia. Tiene que llevarle una carta a la reina». Los ladrones abrieron la carta y la leyeron, y en ella decía que deberían quitarle la vida al muchacho tan pronto como llegara con ella. Pese a ser duros de corazón, a los ladrones les dio lástima. Entonces el cabecilla rompió la carta y escribió otra, en la que decía que tan pronto como el mozo llegara, la princesa debía casarse con él. Hecho esto, lo dejaron dormir tranquilo sobre el banco hasta la mañana siguiente, y cuando despertó le entregaron la carta y le indicaron el camino correcto. Luego de recibir y leer la carta, la reina obedeció sus instrucciones, mandó organizar una espléndida fiesta de bodas y la princesa se casó con el elegido de la suerte. Y como el joven era apuesto y amable, vivía contenta y satisfecha con él. Pasado un tiempo, regresó el rey a su castillo y se dio cuenta de que la profecía se había cumplido, puesto que el elegido de la suerte se había casado con su hija. «¿Cómo pudo pasar esto?», dijo. «En mi carta escribí otra orden». Entonces la reina le alcanzó la carta y le dijo que viera por sí mismo lo que decía en ella. El rey la leyó y se percató de que su orden había sido sustituida. El rey le preguntó al muchacho cómo le había ido con la carta que le había confiado y por qué había llegado distinta. «No sé nada», respondió él. «Deben de habérmela cambiado cuando dormí en el bosque». Lleno de cólera, el rey dijo: «Pues las cosas no te serán tan fáciles. Quien quiera ser el dueño de mi hija tendrá que traerme del infierno 3 pelos de oro de la cabeza del diablo. Si me traes lo que te pido, podrás quedarte con ella». Al ponerle esta condición, el rey esperaba que cuando el muchacho tratara de cumplirla, le pasara algo terrible y no regresara jamás. Pero el elegido de la suerte respondió: «Por supuesto que traeré los pelos de oro, no le tengo miedo al diablo». Acto seguido, se despidió y comenzó sus andanzas. El camino lo condujo a una gran ciudad donde el centinela que estaba en la entrada le preguntó a qué oficio se dedicaba y qué sabía. «Sé de todo», respondió el elegido de la suerte. «Entonces, ¿puedes prestarnos un servicio?», dijo el centinela. «¿Puedes decirnos por qué el pozo del mercado, del que en otro tiempo brotaba vino, se secó y ahora ni siquiera nos da agua?». «Lo sabrán», respondió. «Solo esperen a que yo regrese». Entonces siguió su camino y llegó a otra ciudad, donde el centinela volvió a preguntarle a qué oficio se dedicaba y qué sabía. «Sé de todo», respondió. «Entonces, ¿puedes prestarnos un servicio y decirnos por qué a un árbol de nuestra ciudad, que en otro tiempo daba manzanas de oro, ahora no le salen ni hojas?». «Lo sabrán», respondió. «Solo esperen a que yo regrese». Entonces siguió su camino y llegó a un ancho río que debía cruzar. El barquero le preguntó a qué oficio se dedicaba y qué sabía. «Sé de todo», respondió. «Entonces, ¿puedes prestarme un servicio?», dijo el barquero, «y decirme por qué siempre tengo que estar yendo y viniendo de una orilla a otra y nunca puedo verme libre de ello?». «Lo sabrás», respondió. «Solo espera que yo regrese». Una vez cruzado el río, encontró la entrada al infierno. Allí todo era negro y tiznado, y el diablo no estaba en casa, pero su aya estaba allí sentada en un sillón. «¿Qué se te ofrece?», le dijo la anciana, y no lucía tan terrible.
Necesito 3 pelos de oro de la cabeza del diablo, respondió él, para que no me quiten a mi esposa. Eso es pedir demasiado, dijo ella. Si el diablo viene a casa y te encuentra, nada valdrá tu pellejo. Pero como me da lástima contigo, veré si puedo ayudarte. Entonces lo convirtió en hormiga y le dijo: Métete entre mis ropas, aquí estarás a salvo. Sí, respondió él, me parece muy bien, pero hay 3 cosas que me gustaría saber. ¿Por qué un pozo del que antes manaba vino se secó y ahora no da ni siquiera agua? ¿Por qué un árbol que antes daba manzanas de oro ahora no le salen ni hojas? ¿Y por qué un barquero tiene que pasársela de una orilla del río a otra sin poder jamás verse libre de ello? Son preguntas difíciles, respondió ella, pero quédate quieto y callado y pon atención a lo que diga el diablo cuando yo le arranque los 3 pelos. Al anochecer llegó el diablo a casa. En cuanto entró, sintió el aire enrarecido. «Me huele a carne humana», dijo. «Eso aquí no se permite». Entonces se puso a revisar todos los rincones y a buscar por todas partes hasta que el aya lo regañó. «Acabo de barrer y limpiar», dijo, «y de poner todo en orden para que ahora vengas tú a volverlo al revés. A ti siempre te está oliendo a carne humana. Mejor siéntate y come tu cena». Luego de comer y beber, se sintió cansado, puso la cabeza en el regazo de su aya y le pidió que lo despiojara. No tardó mucho en adormecerse y en comenzar a resoplar y a roncar. Entonces la anciana tomó uno de sus pelos de oro, se lo arrancó y lo puso a su lado. «¡Ay, ay, ay!», gritó el diablo. «¿Qué te propones?». «Tuve un mal sueño», respondió ella, «y por eso me agarré de tu pelo». «¿Y qué soñaste?», preguntó el diablo. «Soñé con el pozo de un mercado del que antes manaba vino, pero que ahora se secó y ni siquiera da agua. ¿A qué se deberá?». «¡Ja, ja, ja! Si supieran», respondió el diablo. «Hay un sapo bajo una piedra en el pozo. Si lo matan, volverá a brotar vino». El aya se puso a despiojarlo de nuevo hasta que se quedó dormido y comenzó a roncar de tal manera que hacía vibrar las ventanas. Entonces ella le arrancó el segundo pelo. «¿Qué haces?», gritó furioso el diablo. «No lo tomes a mal», respondió ella. «Lo hice mientras soñaba». «¿Y qué soñaste?», preguntó él. «Soñé que en un reino hay un árbol que antes daba manzanas de oro y al que ahora no le salen ni hojas. ¿Cuál será la causa de esto?». «Ja, ja, ja, si supieran», respondió el diablo. «Un ratón roe sus raíces. Si lo matan, el árbol volverá a dar manzanas de oro. Pero si el ratón continúa royendo, se secará por completo. Pero ya déjame en paz con tus sueños. Si me vuelves a despertar, recibirás un bofetón». El aya lo tranquilizó y comenzó a despiojarlo nuevamente, hasta que se quedó dormido y se puso a roncar. Entonces ella tomó el tercer pelo de oro y se lo arrancó. El diablo pegó un salto y gritó y se le iba a echar encima, pero ella lo apaciguó una vez más y le dijo: «¡Qué pesadilla tuve!». «¿Y qué soñaste ahora?», preguntó el diablo lleno de curiosidad.
Soñé con un barquero que se quejaba de tener que pasársela todo el tiempo de una orilla del río a la otra, sin poder verse liberado de ese tedioso oficio. ¿Por qué será? ¡Ja, ja! El muy idiota, respondió el diablo. Cuando aparezca alguien que quiera pasar al otro lado, debe ponerle el remo en la mano, y esa persona quedará condenada a transportar a los que lleguen, mientras él quedará libre. Como ya el aya le había arrancado los 3 pelos de oro, y como las 3 preguntas ya habían sido respondidas, dejó en paz al viejo esperpento, quien durmió hasta el otro día. Cuando el diablo se marchó, la anciana sacó la hormiga de entre sus ropas y le devolvió la forma humana al elegido de la suerte. «Aquí tienes los 3 pelos de oro», dijo. «Y supongo que habrás oído bien las respuestas del diablo a tus 3 preguntas». «Sí», respondió él, «las oí y las tendré muy presentes». «Ya obtuviste lo que querías», dijo ella, «y puedes seguir tu camino». Él dio las gracias a la anciana por su ayuda, abandonó el infierno y se marchó muy contento de que todo le hubiera salido bien. Cuando llegó a donde el barquero, éste le pidió la respuesta prometida. «Primero llévame al otro lado», dijo el elegido de la suerte, «y entonces te diré cómo liberarte». Y cuando desembarcó en la orilla opuesta, le dio el consejo del diablo. «La próxima vez que alguien quiera pasar, simplemente ponle el remo en la mano». Siguió su marcha y llegó a la ciudad donde estaba el árbol que no daba frutos y donde el centinela esperaba la respuesta. Le comunicó lo que le había oído decir al diablo. «Maten al ratón que le está royendo las raíces y volverá a dar manzanas de oro». El centinela le dio las gracias y lo recompensó dándole 2 burros cargados de oro que partieron tras él. Finalmente llegó a la ciudad donde se había secado el pozo. Entonces le comunicó al centinela lo que el diablo había dicho. «Hay un sapo en el pozo, bajo una piedra. Búsquenlo y mátenlo, y volverá a brotar puro vino». El centinela le agradeció y le dio asimismo 2 burros cargados de oro. Así llegó por fin el elegido de la suerte a casa, donde su esposa se alegró de corazón de volver a verlo y de saber que le había ido muy bien. Le llevó al rey lo que le había pedido, los 3 pelos de oro del diablo, y éste, al ver los 4 burros cargados de oro, se entusiasmó mucho y le dijo: «Has cumplido todas las condiciones y puedes quedarte con mi hija. Pero, querido yerno, dime, ¿de dónde sacaste todo ese oro?» «Es un tesoro respetable». «Crucé un río», respondió, «y allí lo recogí. Está ahí en la orilla, en lugar de arena». «¿Será que yo también puedo recoger?», dijo el rey ansioso. «Todo lo que usted quiera», respondió el otro. «Hay un barquero en el río, por quien debe hacerse transportar. En la otra orilla podrá llenar sus sacos». El codicioso rey se puso en camino a toda prisa y al llegar al río le hizo señas al barquero para que lo llevara a la otra orilla. El barquero se acercó y le dijo que se subiera al bote, y al llegar al lado opuesto le puso el remo en la mano y salió a perderse. Y al rey le tocó quedarse allí transportando gente de una orilla a otra como castigo por sus pecados. ¿Y todavía está en esas? ¿Y qué más puede hacer? Hasta ahora nadie le ha quitado el remo. Y así termina el cuento de los 3 pelos de oro del diablo.